1:24, continuamos en Vigo y por hoy. Y os decíamos que vamos a hablar del Mundial de Rusia, pero del otro lado del Mundial. Por eso, por ejemplo, nos ha llamado la atención la campaña que a nivel internacional está llevando a cabo una ONG que tiene mucho que decir de la situación que se puede estar viviendo allí, de qué es lo que pasa y cuando hay un escaparate tan grande como un Mundial. Algunos lo utilizan y esto se lleva haciendo desde el primer mundial, que fue Uruguay. Imaginaos en el contexto político en el que estaba Uruguay. Después tomaron nota algunos y dijeron, oye, pues esto es interesante, pero se ha movido por numerosísimos contextos. La Argentina del 78 de Videla, la Italia de Mussolini y en contextos también, afortunadamente, democráticos y tranquilos en muchos casos. Pero 2018 es el Mundial de Rusia, por eso el otro Mundial es de lo que nos quiere concienciar Amnistía Internacional, también aquí en la ciudad de Vigo y también aquí en España. María Rodríguez Arias, coordinadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y habéis puesto en marcha esta campaña, que ¿cómo la podríamos definir, cómo la podríamos explicar, María? Bien, Amnistía Internacional, primero, es una organización que defiende los derechos humanos en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos humanos que hay recogidos en la Declaración. Y Rusia, mucho me temo, es un país que no protege estos derechos humanos como debería. Entonces estamos aprovechando el Mundial de este año para dar voz a la situación de muchos defensores y defensoras de derechos humanos en el país, que sobre todo están viendo vulnerado el derecho a la libertad de expresión en Rusia. Por ejemplo, ¿quién es Oyub Titiev? ¿O qué le podemos contar a los televidentes y a los oyentes? Bueno, pues Oyub Titiev es un defensor de derechos humanos ruso que trabaja en la organización, una ONG llamada Memorial, que se encarga de dar a conocer un poco la situación de los derechos humanos en Rusia y a denunciar la situación de los mismos en el país. Y ha sido detenido este año por su trabajo en la ONG y su familia ha tenido que abandonar Chechenia porque ha sido perseguida y está acusado por temas de drogas que son falsos. Claro, Amnistía está estudiando el tema allí en el país y se ve que lo que quieren es silenciar a la ONG Memorial, igual que a muchas otras ONGs allí en Rusia. En una situación, en un contexto, para que la gente también lo entienda, post-bélico, como ha sido el de Chechenia, en una transición, con prorrusos, con gente que todavía pues está recibiendo castigos derivados de aquella guerra de Chechenia de finales de los 90 y una ONG o ONGs que trabajan precisamente para intentar ayudar a esa gente, ¿no? Justo, sí, la ONG Memorial de Oyub Titiev es una ONG que trabaja con todo tipo de derechos humanos también, pero sí que está centrada también en la memoria histórica del país y en la memoria histórica de Chechenia en concreto, y por eso está siendo perseguida la ONG. Hace no mucho tuvieron un incendio en una de las oficinas, también están siendo perseguidos otros activistas de la ONG. Y esa situación es lo que queremos denunciar desde Amnistía Internacional, porque lo que queremos es dar a conocer la situación de los derechos humanos y vemos que en Rusia no están siendo protegidas. Y por eso presentáis @equipo valiente. ¿Y quiénes son los que configuran ese equipo valiente? Bueno, Amnistía Internacional tiene un programa que se llama El Equipo Valiente, que está configurado por numerosas personas de todas partes del mundo que lo que hacen es defender los derechos humanos en sus respectivos países. Valientes son aquellas personas que intentan denunciar la situación en sus países, más o menos democráticos, porque al fin y al cabo los derechos humanos siguen estando vulnerados en casi cualquier país, y estas personas lo que hacen es denunciar la situación y por eso son a veces perseguidas, atacadas, incluso asesinadas. Lo que hace Amnistía Internacional es darles voz, protegerlas y hacer que el mundo sepa quiénes son y qué quieren y qué hace falta mejorar en sus países. ¿Y qué se encuentran esas ONGs como trabas para poder desarrollar su trabajo en todo lo que pueda ser la Federación Rusa? Porque explicáis desde legislar contra ellas hasta difamar. Justo. Sí, en Rusia existen 3 leyes que a día de hoy Amnistía Internacional lo que quiere es que se deroguen. Una de ellas es la Ley de Agentes Extranjeros, que lo que dice es que todas las ONGs que hay en Rusia que reciban dinero o financiación de otros países o de otras fuentes internacionales
serán consideradas agentes extranjeros, que lo que viene siendo es considerarlos traidores o espías. Entonces estas ONGs están siendo, lo que dices tú, difamadas y no pueden hacer bien su trabajo y en Rusia están siendo eso, perseguidas. Entonces muchas se han visto obligadas a cerrar por falta de medios. ¿Y qué os habéis encontrado en la FIFA? Porque Amnistía Internacional ha hablado, ha elevado su reflexión y su campaña a la FIFA. ¿Qué os habéis encontrado? Sí, Amnistía Internacional se ha puesto en contacto con la FIFA junto con otras ONGs para explicarles el objetivo que tenemos de denunciar la situación de los derechos humanos en Rusia. Y la verdad es que la FIFA nos ha respondido de forma bastante positiva. Estamos muy contentos con la respuesta porque apoyan la causa de Amnistía Internacional y estas otras ONGs que queremos denunciar la situación de estos derechos humanos en Rusia, y la FIFA parece que apoya nuestro manifiesto y que está de acuerdo con nosotros en que es muy importante defender estos derechos humanos allí. Es decir, que os habéis encontrado un apoyo de la FIFA. Sí, bueno, la verdad estamos muy contentos con esa respuesta. Que llama la atención. Pero las reflexiones o las ONGs a las que queréis apoyar también son otras, ¿no? Que tengan otros derechos, por ejemplo, los homosexuales, el LGTBI, el movimiento, las propias mujeres. Cuéntanos un poco otras campañas o por lo menos campañas de concienciación que apoyáis a través de esta iniciativa Equipo Valiente. Justo, como te decía, hay varias leyes en Rusia que queremos derogar y otra de ellas es una ley que persigue a las organizaciones que distribuyen información sobre el colectivo LGTBI. Por ejemplo, hay muchas de ellas en España que lo que hacen es ir a colegios o institutos y a explicar la situación de las personas LGTBI y a normalizarlas. Pues en Rusia estas ONGs están siendo prohibidas y perseguidas porque hay un colectivo muy conservador dentro de Rusia con mucho poder que lo que no quiere es que existan este tipo de ONGs, y hay una ley que está prohibiendo su actuación o limitándolo muchísimo, y lo que queremos es pedir que también se derogue esta ley que impide la libertad de expresión de las personas que quieren simplemente dar información sobre el colectivo LGTBI. ¿Cómo está funcionando esta campaña en España, en Vigo? ¿Cómo ha funcionado en los actos que habéis hecho y cómo está funcionando a nivel internacional, María? Bueno, gracias a que está siendo todo el boom del Mundial este año, podemos tener un poquito más de voz que normalmente, porque todas estas acciones, Amnistía Internacional ya lleva años trabajando con ellas. Rusia es un país que, por desgracia, tiene un historial muy malo en cuanto a derechos humanos y, en concreto, libertad de expresión. Pero la verdad es que gracias al Mundial de Fútbol tenemos un poquito más de voz y la gente está poniendo más atención sobre Rusia. Y posiblemente en los próximos meses veamos más movimientos sociales dentro de Rusia aprovechando ese punto que tenemos ahora, ese punto de vista justo mirando a Rusia gracias al Mundial. O sea, digamos que la acogida está siendo buena. ¿Y en otros países qué os dicen o qué están comentando? Bueno, la acción contra los abusos de derechos humanos en Rusia la estamos llevando a cabo a nivel internacional, no solo desde España. Y la verdad, desde Amnistía Internacional tenemos siempre muy claros los objetivos, y lo que queremos es no solo dar información sobre la situación, sino conseguir derogar este tipo de leyes, porque es algo que tiene muy bueno Amnistía Internacional, y es que busca solucionar los problemas de raíz. No es una ONG asistencialista que va tapando un poco las heridas, sino que lo que busca es cambiar las leyes y hacer que las cosas cambien en los países. Y en medio de todo esto, pues claro, yo echando la vista y empezando a calcular, el próximo Mundial, María, es en Qatar. Justo. Trabajo nos va a faltar tampoco. No, desde luego que no. Siempre aprovechamos todo este tipo de eventos deportivos o de otro tipo, como también las Olimpiadas, para denunciar la situación de los derechos humanos en los países. Previamente han sido también China, ha sido Brasil. Siempre hay trabajo, eso está claro. Porque, por ejemplo, Qatar lo que ha hecho muy bien, yo creo que, no sé, corrígeme tú que estás ahí al tanto de todo esto, la forma de proceder de muchos de esos países es primero una gran campaña de promoción internacional. Estamos cansados de ver en las camisetas de los equipos españoles, Qatar Airways, no sé cuánto, etcétera, Qatar Foundation, Guardiola de embajador, Neymar de embajador, otros muchos, o sea, que incluso saben cómo tienen que actuar para que su imagen sea distinta a los ojos de un europeo, por ejemplo, normal, ¿no, María?
Sí, sí, está claro. Todos estos países al final lo que buscan con los mundiales o con otro tipo de eventos es promocionarse, conseguir turismo y venderse como país. Amnistía Internacional lo que busca no es vender mal este país, sino dar a conocer la verdadera situación. Lo que queremos es ser objetivos siempre y dar la información lo más objetiva posible. Si en Qatar, si en China, si en Brasil, si en Rusia se vulneran los derechos humanos, Amnistía Internacional va a estar ahí para dar voz a esas personas que están siendo perseguidas en estos momentos. ¿Cuál ha sido la más complicada hasta el momento? Hablabas de China, por ejemplo, que también se postula para el Mundial más adelante, pero que ya tuvo unos Juegos Olímpicos. Brasil, ¿cuál ha sido el país más complicado hasta el momento, de las campañas que recuerdes? Pues quizás China no, porque en China tenemos siempre acciones todos los años, por el Año Nuevo Chino, siempre estamos tratando el tema de China. Y la verdad es que desde China no tenemos respuesta, en definitiva. Pero otros países que quizás sí tienen más, desde Amnistía Internacional Vigo estoy hablando ahora mismo, otros países que pueden tener más relación con España, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, o propia España, los actos que llevamos contra la vulneración de derechos humanos en estos países quizás son los más complicados. Más que nada por el tema de los medios de comunicación, que al final son un apoyo muy importante. Y cuando no lo tenemos, pues es complicado dar a conocer esto. Pues se está poniendo la cosa fea en Europa, ¿eh? Fíjate lo que está pasando ahora, ya que hablamos de derechos, el discurso xenófobo y el discurso no integrador está funcionando muy bien. En Eslovenia, en las elecciones hace una semana, Italia con Matteo Salvini y la Liga Norte, y otros muchos países que desgraciadamente están girando mucho, ¿no? Sí, está siendo bastante preocupante esta nueva que cale ola. Ese mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Una nueva ola de pensamientos bastante conservadores, xenófobos, lo que dices tú, y misóginos. Y tenemos mucho trabajo desde Amnistía Internacional porque al final parece que Europa es un continente muy avanzado, donde los derechos humanos siempre van a estar protegidos, y no es así. También hay que mirar siempre para adentro, porque a veces parece que los derechos humanos solo se vulneran en países pobres. No, por eso te decía, bueno, Hungría con Víctor Orbán, Polonia tal y como está, Austria y sin con irnos la ultraderecha. Sin irnos tan lejos. En España tenemos leyes como la ley Mordaza, que Amnistía Internacional tiene que trabajar también para conseguir un cambio. España, desde luego, no está dando ejemplo como país protector de derechos humanos, y tenemos mucho trabajo con las leyes españolas. Pues María Rodríguez Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como ayer hablamos de lo futbolístico, de Iago Aspas, de lo que nos ilusiona verle con la selección, y hablamos del Mundial de Rusia, de la guía de la cadena SER, nos gustaba también buscar el contrapunto con algo que también es importante que la gente conozca y que esperemos que pueda cambiar, o que por lo menos se legisle de otra forma, para que esto no siga así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a ver si cambian las cosas. Gracias a Amnistía Internacional Vigo y gracias a Amnistía Internacional por esta campaña. Despedimos en la tele, y en la radio vamos a volver, os lo decíamos antes en portada, con esa campaña, ya que estamos hablando de concienciación, de UNICEF España, que escogió Vigo para arrancar con esta campaña, que es An Escape Room, una habitación sin salida. Pero afortunadamente nosotros, que estábamos en esa mina de oro de Camerún, recreada en uno de esos parques o salas de escapada, se hizo durante 3 semanas una recreación más o menos fidedigna para que nosotros estuviésemos allí trabajando, con una diferencia, que nosotros teníamos botón de escape cuando llegaba un momento que ya la cosa empezaba a durar demasiado. Pero esos niños, 73 millones de niños que en todo el mundo trabajan bajo explotación infantil y en trabajos muy peligrosos como las minas de oro de Camerún, ellos no tienen el botón de escape que nosotros sí tuvimos ayer en esta campaña de UNICEF, de pulsa el botón de escape, pulsa el botón de emergencia para ayudar a estos niños. Concienciación en plena trabajo, en plena campaña del Día Mundial de Lucha contra el Trabajo y la Explotación Infantil. A la vuelta de publicidad, hasta ahora.